Buenos días. La sesión que vamos a tener hoy es muy interesante, y va a ser sobre temas de programas de asesoramiento de riego. Los que ya habéis hecho riego sabéis que la agricultura es la responsable del uso del 70% del agua que se usa en este país. Y eso es una responsabilidad que de alguna manera cae en los técnicos. Para producir alimentos utilizamos el 70% del agua. La tecnología nos ayuda a que ese agua se utilice de una manera racional, y utilizando y contaminando lo menos posible. El Itacil, que ya conocéis porque hay varios profesores aquí que trabajan en el Itacil, está sacando aplicaciones para ayudar en la gestión del agua y también de la agricultura. Esta semana están presentando otra que presentaremos aquí también dentro de un tiempo razonable. Vale, nos acompañan dos personas que se llaman igual, Francisco Javier Rojo Revilla, es primo mío. No, no es primo mío. Francisco Javier Rojo es antiguo alumno de INEA, terminó en el año 88 y es el jefe de servicio de aplicaciones en el Itacil. Más o menos así es el cargo, ¿no? Francisco Javier. Y el otro, Francisco Javier Antolín, que es el técnico que trabaja en estos temas en el Itacil. Entonces han dejado su trabajo, han venido a contarnos esto. Vamos a intentar estar atentos. Las cosas que queráis preguntar. Muchos tenéis explotaciones, casi todos regamos de oído, como se conduce de oído, regamos de oído, pero vamos a estar atentos a ver si las cosas que vayamos oyendo y viendo aquí se pueden aplicar a nuestras explotaciones. Hay una aplicación para Android, hay una página web. Si queréis ya, os dejo la palabra. ¿Quieres saludar como jefe de servicio? Bueno, hola, buenos días. Yo estoy afónico, o sea que no estoy yo para dar mucha charla, pero bueno, para mí es muy emocionante volver porque hace más de 20 años que no venía por INEA y bueno, pues aquí pasé 3 años y pico muy buenos y nada, pues es un gusto ver que vuelve a ver, que todo sigue, ¿no? O sea que nada. Y bueno, pues es un poco lo que ha dicho Félix, recalcar, lo va a explicar Javi mucho mejor que yo, pero recalcar esta cuestión de que el riego, que por más que hablamos y somos plenamente conscientes de lo que cuesta el riego, de lo que cuesta la instalación, pero de lo que cuesta la explotación del riego en dinero, en energía y en agua, es una cosa que, a pesar de todo, de esa sensibilidad, la costumbre pesa mucho, y pesa mucho en el sentido eso de regar. Regamos por tiempo, regamos con un caudal aproximado, regamos de oído, en definitiva, como ha dicho Félix. Entonces, hay bastantes números hechos sobre esto, hay bastante conocimiento, es un conocimiento bastante preciso y lo que falta para unir el conocimiento con la aplicación práctica pues son las aplicaciones, ¿no? Y Inforriego es un poco ese eslabón que une el conocimiento sobre las necesidades hídricas, sobre la agronomía del riego y cómo ponerlo eso yo en mi parcela, ¿no? Entonces, las aplicaciones, las herramientas, estas son las que vais a ver hoy. Entonces, espero que lo encontréis interesante como técnicos y los que seáis agricultores, pues como agricultores también. En cualquier caso, como técnicos, yo creo que os va a resultar interesante, nada más. ¿Vale? Cuando quieras. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a INEA por darnos la oportunidad de venir a contaros un poco qué es lo que hacemos todos los días y qué herramientas tenemos disponibles para todos los usuarios, a todos los regantes de Castilla y León y otros técnicos de otros territorios que quieran fijarse en nuestro sistema. Y bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que no sea muy aburrido y que veáis que es interesante lo que os vamos a mostrar y sobre todo que tiene una utilidad y una practicidad fundamental para todo lo que es el riego y el regadío en Castilla y León. Es muy inmediato. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar. Bueno, a nadie se le escapa que la agricultura del regadío, la producción agraria que depende del riego, es muy importante en el mundo. No solo aquí en Castilla, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? En este reporte que he puesto aquí de la FAO, que es antiguo, es del año 2002, nos habla un poco de lo que supone y de lo que quería la FAO en esos años, principio del siglo XXI,
para el mundo, ¿no? Es decir, tenemos una población mundial que cada vez se incrementa más, cada vez demanda más alimentos y que es necesario aumentar la producción y la productividad del terreno. El terreno es el que es, y entonces para aumentar esa producción lo que es un factor inmediato es el regadío. El regadío supone que en una hectárea te va a producir 6 veces más, bien manejado, que el regadío, que el secano, ¿no? Entonces, pues lo que se proponía, esos objetivos, era ese incremento de producción, ¿no? Y también lo que supone ese regadío, es decir, un gran consumo de agua. Es decir, se consume del 70 al 80% del agua disponible en el mundo en función de si está más desarrollado o menos desarrollado el país. Entonces, tenemos por un lado que hay que aumentar la productividad y por otro lado que ese agua que estamos consumiendo es un consumo muy importante. Entonces, con esto había que jugar, ¿no? A ver si va. Vale. Los retos del regadío, ¿no? Bueno, pues por un lado tenemos lo que os comentaba, incrementar la producción de alimento mundial para 2050 en un 70-90% respecto de esos primeros 2000, y la oportunidad pues era reducir la brecha del 80% de lo que se supone a la productividad real a la productividad teórica, ¿no? La potencial que tiene cada territorio. Y por todo ello, pues eso, la técnica más importante es para optimizar la gestión y analizar si es viable su modernización. La técnica de la oportunidad del regadío, ¿no? Y en esas estamos. Entonces, dentro de este contexto, nos vamos a focalizar un poco en lo que es lo que tenemos aquí, lo más inmediato, que es Castilla y León, ¿no? Tenemos del orden de 563.000, de 500 a 600.000 hectáreas, ¿no? Porque, bueno, es una cifra que varía en función de a quién la cuente o quién la comente, pero la cifra ahí andamos. Es decir, tenemos una superficie bastante importante. Solo Andalucía está por encima de nosotros con cerca de 900.000, 1 millón de hectáreas de regadío, ¿no? Luego, nuestro territorio está dividido en una serie de comunidades hidrográficas, es decir, no solo es la del Duero, sino que tenemos otros territorios, el Ebro, el Norte, el Miño y el Tajo, ¿no? Y esas confederaciones son las que dirigen, son las que comandan y la política del agua en este territorio nuestro, ¿no? Luego, bueno, pues que hablamos de que tenemos un 10% de la superficie agraria útil en Castilla y León dedicada al regadío, mientras que en España andábamos del orden del 15%. Es decir, aquí vemos una diferencia. Lo que tenemos es una oportunidad. Es decir, nosotros claramente, por territorio y por porcentaje de superficie agraria útil, tendríamos que ser capaces de incrementar ese porcentaje, porque territorio tenemos. Lo que pasa es que hay que hacer una serie de inversiones y un desarrollo, ¿no? Entonces, ahí en esas estamos. Pero dentro de estas hectáreas que tenemos y de nuestro territorio, pues tenemos lo que tenemos. Es decir, estamos hablando de que, bueno, tenemos del orden de casi de 100.000 hectáreas, de casi el 20%, un poco menos, de estas hectáreas que tenían déficit de agua. Es decir, teníamos problemas de suministro, ¿no? De ellas, pues 55.000 hectáreas de acuíferos sobreexplotados, pues el caso del Carracillo, por ejemplo, en el que se han tomado medidas, se han hecho recargas de acuíferos y demás, se han buscado soluciones, ¿no? Pero bueno, es decir, esto nos sitúa un poco, decir, qué superficie de regadío tenemos y cómo lo tenemos, ¿no? Y qué es lo que hay que buscar. Y luego del orden de unas 180.000 hectáreas de déficit de infraestructura, es decir, que tenemos regadíos precarios, el típico regadío en una acequia de tierra y demás, que son susceptibles de mejorar, por supuesto, metiendo regadío en presión, metiendo canalizaciones presurizadas, tuberías enterradas, incluso unas acequias incluso de hormigón revestido, pues también podrían ser válidas. Pero bueno, aunque ahora mismo lo que se tiende pues es ese tipo de modernizaciones. Tenemos dos vías fundamentales para mejorar la eficiencia del regadío, ¿no? Por una parte tenemos las infraestructuras y por otro la gestión del agua, ¿no? La mejora de las infraestructuras, pues es una parte fundamental de lo que hace el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Es decir, hacer inversiones y transformar nuevos regadíos en nuestro territorio para que eso, lo que estábamos hablando, esos déficits de infraestructuras y ese déficit de superficie agraria útil del 10 al 15% podamos alcanzarlo. Es decir, tenemos ahí una oportunidad y en eso estamos, ¿no? Entonces se realizan una serie de inversiones, por ejemplo, en el Plan Nacional de Regadíos, que era del horizonte 2013, nos hablaba de 675 millones de euros. Es una cantidad bastante considerable y que es eso, de todo el presupuesto del regadío que se hace para mejorar en el Estado, esto está a nivel estatal,
de gestión y demás, pues claro, toda esta inversión supone el 99% de dinero. Y luego, por otra parte, tenemos, una vez que somos capaces de realizar esa mejora de infraestructuras, la parte de la gestión. Hemos mejorado las infraestructuras, tenemos unas infraestructuras modernizadas que nos dan una buena calidad a la hora del riego, dan facilidad al agricultor y al regante, y tenemos que saber gestionar ese agua. Ya tenemos el agua a pie de parcela en un hidrante, y ahora, ¿cómo gestionamos ese agua, no? Bueno, pues aquí podemos ver que el 1% de las inversiones solo se dedicaba a la gestión. Dice, bueno, pues oye, pues aquí quizá es una cosa que se podría incluso mejorar, ¿no? Es decir, es bastante diferencia de porcentajes, pero bueno, hay que tener en cuenta que las infraestructuras son muy caras, hay que meter mucho hormigón, mucho acero, mucha mano de obra, y bueno, pues oye, supone. Pero ¿qué es lo que supone la gestión, por ejemplo, respecto a la mejora de las infraestructuras? Pues bueno, pues mejora la atención pública, la asistencia de agencias de seguridad del riego, como es Inforriego, y en todas las comunidades autónomas, en casi todos los territorios, existe un Inforriego parecido, para que asesore a los regantes, a todos los agricultores que quieran mejorar su gestión del riego, ¿no? Y las ventajas son inmediatas, es un procedimiento de abajo a arriba, es decir, estamos a pie de agricultor, no estamos de arriba a abajo, y se produce un cambio gradual y endógeno en la propia zona irregable y entorno. Es decir, una vez que se mejora bien, se gestiona bien ese agua, en teoría son todo beneficios. Es decir, hacemos un manejo acorde medioambientalmente con el agua, es decir, no se pierde, no se despilfarra el recurso, que es un recurso finito y que tenemos que tener cuidado con él. Se supone que bien aplicado esa gestión, las explotaciones, es decir, los negocios agrarios, van a tener un aumento de rentabilidad, si se mejora bien, porque van a tener mejores producciones o producciones más adecuadas, ¿no? Y se supone que es mucho más barato que respecto a la gestión, ¿no? A la infraestructura. La mejora de los ríos, bueno, pues tenemos la mejora de la eficiencia respecto de la mejora de la infraestructura, es decir, tenemos las dos mejoras, es decir, la mejora por las infraestructuras y la mejora por la gestión, ¿no? Pues claro, incrementamos un recurso, tenemos un beneficio medioambiental, mejoramos el trabajo de los regantes porque existe una mayor automatización y es mayor comunidad para el riego. Es decir, ya el agricultor no se tiene que levantar en verano a las 4 de la mañana, cogerse la derbi, ir hasta a la acequia, levantar la trampilla, coño, que llega agua, que no llega agua, que el vecino me la ha abierto, y eso pasaba antes. Entonces, bueno, ahora cuando está ya presurizado, desde la estación de bombeo se comanda, se programa la hora y tú sabes que en tu hidrante a las 4 de la mañana tienes agua, si se riega esas horas y las horas que tienes, a no ser que haya un fallo, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿eh? Para la vida de los regantes, ¿no? Y luego tenemos pues lo que comentaba anteriormente, es decir, una mayor rentabilidad de las explotaciones, porque se supone que tenemos más alternativas de cultivo que un secano o que un riego precario, es decir, podemos poner otros cultivos más rentables o cultivos que sean más eficientes para nuestro territorio, porque vamos a disponer agua en todo el tiempo de riego, ¿no? Y luego se supone que vamos a tener mayores producciones y menos costes, pues porque el agua se supone que va a ser más barata y va a tener menos incidencias. Y luego, por otro lado, tenemos la mejora del conocimiento sobre el riego, es decir, ya tenemos agua a pie de en nuestro hidrante, en nuestra parcela, ¿cómo aplicamos ese agua a lo largo del ciclo del cultivo? Es decir, porque no es lo mismo tener un maíz recién nacido con 2 hojas a tenerle ya con 2 metros y con la mazorca. Es decir, en cada momento el cultivo nos va a demandar una cantidad de agua. Entonces, ahí es donde infiere ya la gestión. Es decir, tenemos que saber qué cantidad de agua hay que hacer para no desperdiciar y para favorecer al cultivo y no perjudicarle, porque un exceso o un defecto, en función de en el momento en que esté, puede suponer una pérdida, una reducción e incluso la muerte del cultivo, ¿no? Entonces supone que esto nos va a dar un incremento de producciones y una disminución de los costes, ¿no? Hasta ahí. Y aquí es, por supuesto, donde entra Inforriego. Inforriego, nosotros entramos en esta parte. En la otra parte, que es el estímulo de ITA, es donde entran mis otros compañeros de infraestructura, ¿no? Que son los que se dedican a la mejora. A ver, nosotros Inforriego como tal pertenecemos a una cosa que se creó en el año 99-2000 que se llama la Red SIAR, ¿no? La Red SIAR es el sistema de información agroclimática para el regadío. Se hizo a nivel estatal y se hizo en todas aquellas comunidades que era necesario el regadío. Pues las comunidades del norte se quedaban fuera, por ejemplo, y luego en la fase 2 pues entraron pues Aragón, Navarra, Galicia y demás, ¿no?
12 comunidades autónomas, una red en un principio en los años 99-2000 formado por 361 estaciones agrometeorológicas repartidas por todo el territorio donde había regadío. En aquellas partes que eran secano, pues no se colocaba la estación, porque lo que se buscaba es, a la hora de crear esta red, este sistema, era colocar estaciones agrometeorológicas en el terreno, en aquellas zonas de regadío, para conocer los condicionantes agroclimáticos, para poder hacer un cálculo de las necesidades teóricas de regadío que tenían los distintos cultivos, ¿no? Es decir, calcular la evapotranspiración potencial. Y luego ya, en función del cultivo, pues aplicándolo en coeficiente, pues ya sabríamos, en teoría, la dosis de riego que deberíamos de aplicar. Entonces, por eso se hizo eso. Ahora actualmente, pues bueno, se han ido incrementando las estaciones y andaríamos sobre el 468 estaciones, incluyendo porque luego las comunidades autónomas fueron colocando también estaciones propias, ¿no? Nosotros colocamos otras 12 y demás a mayores, de las que colocaron en un principio la RESIER, que era algo común entre comunidades autónomas y el Estado. Aquí aparece Inforriego, que es el que comandaba, y entonces esta es nuestra red de estaciones, ¿no? Nuestra distribución. En un principio se colocaron 42 estaciones y luego colocamos otras 11 más entre la Dirección General de Desarrollo Rural y nosotros el Itacil, ¿no? En el 2000 se colocaron las primeras estaciones, en el 2002 se crea ya Inforriego en la Dirección General de Desarrollo Rural y luego ya desde el 2006 hasta el día de hoy pues está en el Itacil. Y ahí espero que siga un tiempo. ¿Cómo funciona esto? La arquitectura del sistema, como pone aquí, bueno, pues es muy sencillo, lo que os comentaba. Colocamos las estaciones en el terreno para conocer los datos agroclimáticos que suceden a lo largo del día para poder calcular esa evapotranspiración, ¿no? Entonces, ahí están las estaciones en el terreno, nos reportan esos datos todos los días, se hacen llamadas telefónicas, antes eran GSM, ahora ya son GPRS, y entonces tenemos datos cada media hora. Antes solo, como esto estaba pensado para el regadío, solo se hacía una consulta al día para calcular la evapotranspiración del día anterior y colocarla y hacer ya los cálculos. Ahora mismo, pues bueno, como entendemos que también que los datos agroclimáticos recogidos pueden ser importantes también indirectamente para el agricultor, saber la temperatura que ha hecho, pues si hay heladas, para poder entrar con el tractor a primera hora, que ha llovido en la media hora anterior, si ha hecho mucho viento, qué problemas puede suponer, pues entonces esos datos se recogen, están en servicio GPRS y se recogen a media hora pista, ¿no? Y les tendríamos disponibles a la media hora pasada en Inforriego. Antes solo eran los diarios, los del día anterior. Entonces, bueno, pues en eso hemos avanzado. Luego esos datos se recogen en el servidor, se procesan y luego en aquellos, como tenemos un servicio de mensajería, pues entonces irían a otro servidor y los días cuando alguien se da de alta en el servicio de mensajería de recomendación automática de cultivo, pues le llegará todos los jueves un mensajito, ¿no? Y luego, pues de todo esto del servidor de aquí, pues irá a la página web, que es donde podéis consultar estos datos que os digo, al día pasado o cada media hora, de las distintas estaciones, ¿no? Esto es una estación, ¿no? Pues estaría en el terreno, pues bueno, tiene un cercado de 10 por 10 metros, está vallado, y aquí tendríamos en este trípode central la mayoría de los sensores colocados a distintas alturas para cumplir la ecuación de FAO-PEM-MAMONTIF de cálculo de la evapotranspiración potencial, ¿no? Y luego aquí tendríamos pues el pluviómetro, que es donde recogemos la precipitación también. Las estaciones pues contarían con todos estos elementos, pues el vallado, una toma de agua para el riego, porque tenemos que tener una capa lo más posible a 10 centímetros de una alfalfa de rada o un pasto para que cumpla con la ecuación de FAO-PEM-MAMONTIF, que cuando en su día en California lo estudiaron dijeron, bueno, pues tiene que tener 10 centímetros, bueno, pues 10 centímetros, bueno, nosotros ponemos la toma y hacemos lo que podemos. Hay otros que dicen que si en el terreno está pelado y no hay nada de vegetación natural, pues así queda. Entonces, bueno, nosotros hacemos lo que podemos y a veces nos encontramos con cardos de 2 metros y dices bien, y a veces pues pelado. O se lo han comido los conejos y tenemos la estación ahí en el aire. Pues bueno, esto es el campo, lo que hay. Claro, imprescindible que tenga cobertura GSM y ahora GPRS, si no, pues tendríamos las estaciones, me tocaría ir a mí todos los días como un loco, ir a descargar, volver y bueno, pues no, eso no da para tanto. Que tenemos estaciones, muchas estaciones y muy esparcidas en nuestro territorio, y tenemos el territorio más grande de Europa, ¿no? Un panel fotovoltaico que es el que alimenta todo el sistema, porque bueno, es un sistema que es autónomo, entonces le dejamos en el territorio, él solito, y entonces bueno, pues se alimenta y recoge los datos sin que tengamos que darle chutes de energía, ¿no?
un almacén de datos y un módem, que es donde recogen los datos, y un colector de datos, bueno, en este caso eran estos modelos, que deja de ser un pequeño ordenador que lo que hace es recoger esos datos que han cogido los sensores, les procesa, les almacena, y luego cuando le preguntamos por la llamada, pues nos los envía ya en un formato que somos capaces de leer e incorporar en nuestra base de datos y luego suministrarlo a la página web inmediatamente. Las variables medidas por las estaciones pues serían, en primer lugar, la temperatura y la humedad, la velocidad y la dirección del viento, la radiación global y la precipitación, cada uno con los instrumentos que lo recogen, ¿no? ¿Por qué estas? Porque son estas esas variables. A ver. Sí. Estas son las variables que utilizamos para la fórmula de VP-Mamonti. Por eso son estas. Si necesitamos alguna más, pues tendríamos algún tipo pues, de sensor de humectación de hoja, alguna de temperatura del suelo y alguna... Pero bueno, como lo que entra en la fórmula es esto es lo que tiene fundamental, y luego cada sensor está a una altura o en una situación para que recoja perfectamente esos datos y cumpla con esa ecuación que estos hombres diseñaron ya hace años y que son esa ecuación es la que utiliza la inmensa mayoría de los servicios de información y asesoramiento al regante en el mundo. No nosotros, sino en el mundo. Desde luego la red SIAR y luego ya pues el resto de los territorios, casi todos, ¿no? Luego, hombre, utilizamos también Hargreaves, los cálculos de radiación y de otros. Pero bueno, les tenemos ahí, pero los que entran en las fórmulas y los que utilizan directamente para el cálculo es PEMAMOTI. Entonces, la metodología del cálculo pues es la siguiente. Partimos de los datos medio horarios, de temperatura, humedad relativa, la velocidad. Esto se aplica el método de VP-Mamonti y se calcula la evapotranspiración, que es el potencial, que es que multiplicada por un coeficiente de cultivo, que es un coeficiente que se llama coeficiente de cultivo K sub C, que va directamente asociado al estado fenológico del cultivo. Es decir, cuando tenemos un cultivo recién implantado, está 0,1, 0,2, y cuando está en su máximo esplendor, en la media, es decir, pues estaría en 1,1, 1,2. Entonces, claro, una evapotranspiración de 5 por 0,1 es 0,5, es decir, muy pequeñito el consumo, pero cuando ya está en 1,1 o 1,2, pues estaríamos hablando de 5,5 o 6 milímetros de consumo, ¿no?, del cultivo. Y aquí ya sería el consumo del cultivo, ¿no? Bueno, pues esta es la fórmula, tiene más historia, la evapotranspiración por el coeficiente de cultivo en función del estado del cultivo y nos daría la dosis de riego. Es así. Lo que os comentaba, este es el coeficiente de cultivo, ¿no? Pues más o menos nosotros hemos elegido, que es lo que utiliza la mayoría, es decir, una fase inicial, desarrollo, maduración y senectud de los cultivos. Entonces, al principio, un cultivo pues tiene un coeficiente inicial muy bajito. Bueno, este es el ejemplo del maíz, está puesto aquí, pero para todos los cultivos es igual, ¿no? Puede ser que en alguno no llegue a alguna fase, porque en función del cultivo que sea, no haya la fase de senectud, porque se coseche antes y demás, pero bueno, más o menos este es el esquema que cumplen todos, ¿no? Tendríamos una fase inicial de vaso, una fase de desarrollo en la que hay un crecimiento exponencial, luego una fase media muy alta, pero que bueno, más o menos mantiene esa meseta, y luego tendríamos una fase final de senectud o muerte del cultivo, en donde volvería a bajar las necesidades del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que he comentado, en función del desarrollo del estado fenológico del cultivo, ese sería el valor del coeficiente de cultivo que entra. Lo que hemos comentado anteriormente, ¿cuál es el objetivo fundamental de InfoRiego? Pues ni más ni menos que es la mejora del riego en los cultivos. ¿Y cómo? Pues dando nuestras recomendaciones de riego, dando asesorías, colocándolo todo en una página web o en distintas herramientas que sean, ahora en el siglo XXI, útiles y que pueda aprovechar directamente el agricultor sin muchas historias, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes grupos a los que nosotros entendemos que es útil InfoRiego, ¿no? Por una parte tenemos la utilidad de InfoRiego, o la red SIAR o el servicio de asesoramiento al regante para las comunidades de regantes, porque tenemos unas comunidades de regantes que es las agrupaciones de regantes en los distintos territorios, en las distintas zonas regables, que son las que manejan un poco ese riego en esas zonas, ¿no? Entonces nosotros vemos que para ellos es muy interesante para hacer sus cálculos de necesidades diarias, de necesidades totales en la campaña, para ver cómo viene, si viene adelantada los ciclos o vienen atrasados en función de las distintas temperaturas, humedad, condiciones climáticas, y luego por otro lado, que es para lo que en principio se pensó y que directamente era el objetivo principal nuestros clientes, que son los regantes.
Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? Pues bueno, hasta hace 4 días, como quien dice, en el año 2000, pues ya tener una página web, bueno, pues estaba ya bastante bien, ¿no? Entonces, en principio, que es cuando se monta InfoRiego, tenemos una página web, teníamos un servicio de mensajería a la gente que se suscribía a través de esa página web, incluso por fax se mandaba o por carta a las comunidades de regantes recomendaciones semanales para que pudieran colocarlas ahí en el tablón y la gente de la zona regable pues pudiera verlo, ¿no? Pero bueno, ya digo, estamos en el siglo XXI, la cosa va cambiando y entonces lo que nosotros buscamos es pasar de este sistema que era un poco más pasivo y tal, que era pues la página web, el fax, un fax, Dios mío, ¿a quién le mandas un fax? Una carta, pues ya está el cartero que no sabía ni dónde llevarlo. Y luego te encontrabas las direcciones y la comunidad de regantes grandes, importantes, pues muy bien, porque estas se manejaban y tal. Pero aquellas que eran un poco más residuales, pues encontrabas allí que ya no existía, que era el marido había muerto, era el que la llevaba, llegaba la mujer, bueno, pues cosas de estas, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, pues habrá que dar un pasito más, habrá que movernos un poco en estos tiempos y a ver qué podemos hacer y pasar un poco de esta pasividad de estas herramientas un poco más estáticas, a ver si podíamos hacer algo más dinámico, un portal, un sistema de asesoramiento a regantes capaz de dinamizar y asesorar al sector del regadío pues más moderno y más de nuestros días, ¿no? Entonces, nosotros lo que comentaba, teníamos una web, teníamos la divulgación, incluso montamos una FTP y era nuestra manera de llegar a los regantes. Y entonces llegamos a, bueno, pues vamos a montar una serie de herramientas. Vemos que en estos nuevos tiempos existen nuevas tecnologías, sobre todo el tema del móvil, tablets y demás, da un vuelco a todo y entonces, bueno, pues vamos a aprovecharlo y es lo que hacemos. Entonces pasamos de tener, estas actualmente son nuestras herramientas de difusión o divulgación de InfoRiego, de las recomendaciones. Entonces teníamos la página web de toda la vida, teníamos los mensajes SMS que siguen existiendo y siguen funcionando, luego montamos una FTP, para poder hacer descargas masivas de datos, porque claro, la página web cuando se montó en el año 2000 estaba pensada para hacer consultas más o menos de corto recorrido, no coger y descargarse desde el año 2000 hasta el día de hoy, es decir, 20 y tantos años, todos los datos, que son muchos datos, son millones de datos. Entonces, pues se hizo para ese tipo de descargas, pues para hacer, que supongo que irían pensadas para estudios y demás, ¿no? Luego un servicio REST, un servicio API, para que de comunicación máquina contra máquina, en el que un programador podía montarse una aplicación y tirar a tiempo real de nuestros datos y presentar y hacer una app en la que montar datos de InfoRiego o para las comunidades de regantes sobre todo, para que alimentaran sus máquinas y sus cálculos para poder tenerlo ahí a tiempo real. Luego sacamos la app de InfoRiego, que es lo más inmediato ahora mismo y lo mejor para ir al campo. Tienes la recomendación a pie, vaya, el dedito. Para tener la recomendación a pie de pivot o a pie de hidrante, pues tú, si una vez que has dado de alta en la app de InfoRiego, tus datos, pues te suministra estas recomendaciones rápidamente, ¿no? Y luego montamos en lo último un visor cartográfico, en donde poder montar y toda esta información que sea de igual de utilidad para los regantes y que lo vieran rápidamente, ¿no? Y bueno, os voy a mostrar un poco rápidamente lo que es la página web de InfoRiego, para que podáis, que mejor que contarlo ahí, verlo un poco. Entonces, esto es lo que hemos tenido siempre aquí, ¿no? Bueno, esto, si pinchamos aquí sería el enlace al visor que os he comentado, pero lo más importante está aquí, ¿no? Este menú de aquí a la izquierda. No sé si la conocíais alguno. ¿No habéis tenido que utilizarla para algún trabajo en clase? Bueno, pues me alegro que por lo menos sirva para algo. Bueno, a ver, si vamos aquí inmediato, lo más importante pues serían sobre todo estas dos pestañas, que serían la recomendación de riego, que es para lo que está pensada la página web, y los datos agroclimáticos, que son también bastante importantes y bueno, que serían bastante utilizables para todo el mundo. Entonces, si vamos a la recomendación de riego, tenemos estas dos partes. Si vamos a la consulta personalizada, que es la mejor porque está preparada y está dirigida para que sea lo más exacta posible. Entonces elegiríamos una estación o una población. Si no conociéramos la población, iríamos por ejemplo a Valladolid. Elegimos Tordesillas, que está por aquí cerca la estación. A ver. Bueno, pues elijo el municipio de Tordesillas y luego aquí puedo elegir la recomendación los días que quiero, ¿no? Es decir, desde un día hasta 14 días, una quincena, un mes. Bueno, pues normal son 7 días, vamos a elegir 6.
Le damos aquí a ver y ya nos muestra la siguiente, que es seleccionar el cultivo. Bueno, pues ahora mismo tenemos pocos cultivos de regadío en el territorio, casi todos son cereales, entonces bueno, podríamos ir a un cereal de invierno. A ver, cebada de invierno, por ejemplo. Y aquí, lo que yo os comentaba anteriormente cuando veíamos la curva, pues aquí está la curva. La curva del casus C que hablaba anteriormente, esta que aparecía, pues se refleja aquí, en la inicial, desarrollo, desarrollo 2, medio, final 1, final 2. Es como nosotros lo hemos dividido y hemos dicho, es la manera de decirle a la evapotranspiración que ha recogido de la estación de Tordesillas que aplique ese coeficiente de cultivo. ¿Y cómo lo va a aplicar? Bueno, nosotros lo hemos denominado con esto, pero para que nadie se vuelva loco y diga, bueno, ¿y estos tíos qué es esto de desarrollo? ¿Qué es esto de inicial, medio? Y yo qué sé, pues pusimos los días. Así nadie fallaba. Es decir, yo sembré mi cereal o mi cultivo el día tal, pues hoy estamos a tal, pues sé que está en desarrollo 1 porque han pasado 200 días, ¿no? Bueno, 120 días. ¿Vale? Y luego ya elegimos perdón, el sistema de riego, ¿no? El sistema de riego, ahí nos va a meter la eficiencia del riego. Es decir, no es lo mismo un riego a manta, que es un 50% se supone de efectividad, es decir, el 50% del agua lo aprovecha la planta y el otro 50% se va a perder por la lisivación, escorrentías y demás, a tener uno de goteo que se supone que estamos en 90, 85, 90, incluso 95% de efectividad de ese goteo. Entonces, claro, esa evapotranspiración de cultivo pues se multiplica, en este caso, por el coeficiente. Entonces, lo podríamos en este caso con una expresión que es lo más normal, que será del 85%. Ya le damos al cálculo de las necesidades y aquí ya nos lo mostraría, ¿no? Con esto, pues cualquiera. Entonces, aquí nos da un resumen de la consulta que hemos hecho, pues en Tordesillas, cebada de invierno, pues desarrollo, nos muestra el coeficiente, da la eficiencia del tipo de riego seleccionado, la fecha de hoy, nos muestra las necesidades netas del cultivo y la recomendación de riego, porque divide entre la eficiencia, que nos marca el sistema de cultivo y nos da milímetros o litros metro cuadrado. Luego, en esta parte de aquí abajo, nos mostraría las predicciones de precipitación que están pensadas para, como veis, el primer día es hoy, es decir, de aquí un día a una semana. Para que una vez que nosotros ya sabemos qué cantidad tenemos que aportar, pues sepamos si en los próximos días va a llover o no va a llover, y entonces saber cómo dividir el riego. Es decir, si tengo que aportarle ya todo, cómo lo divido, si va a llover en los próximos días me espero, y entonces esos 7 días, de esos 7 litros me caen 5, pues bueno, entonces ya solo tengo que echar 2 y demás, nos sirve para esas cosas, ¿no? Y luego tendríamos los datos diarios que nos ha desglosado aquí. Día a día nos aplica la evapotranspiración que ha recogido la estación, coeficiente de cultivo del cultivo que hemos elegido, y el cálculo de la evapotranspiración diaria, y luego la precipitación efectiva si hubiera existido. Un poco de agua podía ser. Aquí. Vale. Que ya me estoy quedando. Entonces, la falta de costumbre de hablar ahí se nota. A ver. Bueno, pues esta consulta la podríamos hacer, como eso, comentar directamente por la estación meteorológica, por una población o por una zona regable, ¿no? Luego también la podríamos hacer, bueno, esto es lo fundamental, con esto pues eso es cambiar de cultivos, cambiar la fase de desarrollo, cambiar los sistemas, pero aquí tendríamos todo el riego, tenemos recogidos los 50 y tantos principales cultivos de Castilla y León. Cada día los seguimos implementando cada año y demás, en función de si vamos viendo que entran nuevos cultivos, pero yo creo que la inmensa mayoría tendréis recogidos aquí, ¿eh? Tendríais todos estos cultivos, que yo creo que son la inmensa mayoría de ellos. Bueno, el siguiente apartado serían los datos agroclimáticos.
Aquí, por ejemplo, elegiríamos la semana actual, elegiríamos la estación, pues iríamos a Tordesillas otra vez, por ejemplo. Bueno, Medina del Campo. Bueno, bueno, y aquí veríamos lo que yo os comentaba, es decir, estos son los datos que recogen diariamente las estaciones y nos los muestran aquí, ¿no? En este caso, pues sería, como esta semana hemos elegido el de esta semana, pues solo nos mostraría el día de ayer, nos daría la temperatura media, la temperatura máxima, la mínima, la humedad máxima, todos estos datos que son los que implementa, que recoge la estación y que son los que vamos a utilizar en los cálculos de evapotranspiración potencial de Penman-Monti. Podríamos elegir los datos de ayer, que bueno, coincidirán con los de la semana, los datos del mes a mes actual, por ejemplo, volvemos a lo mismo, pues vaya, Valdelucio, yo que sé, otra, y nos mostraría los datos recogidos en el mes. Los datos calculados de evapotranspiración, también tendríamos aquí pues la evapotranspiración potencial, la precipitación efectiva que hubiera existido y luego pues distintos cálculos que hace de las variables recogidas, ¿no? Y luego tendríamos el seleccionar periodo de datos, ¿no? Que este es lo que nos permite es salir un poco del corsé de la semana, el mes y demás y seleccionar pues un periodo distinto de datos. Pues por ejemplo aquí iríamos a febrero, yo que sé, el día 18 de febrero pues hasta el día 2 de marzo, ¿no? Y nos mostraría estos datos que nos interesarían para algún tipo de cuestión. Y luego en la parte de abajo, si le diéramos al ver datos recogidos cada media hora, lo que nos haría es facilitar los datos que he recogido en todo este periodo que hemos seleccionado cada media hora, que es lo que yo comentaba, que la estación lo recoge. Siempre lo he almacenado de un día para otro y luego lo mostraba fraccionado. Bueno, el siguiente apartado sería la predicción de precipitación. En esta la recogemos directamente de la EMET y nos muestran los mapas la precipitación prevista y luego si le queremos por municipios pues lo tendríamos aquí, pues elegiríamos León, por ejemplo, yo que sé, pues Benuza, le daríamos a ver y nos marcaría la precipitación prevista en litros para los próximos días, ¿no? Eso también es lo que nos da, que esto cuando hacemos la recomendación de riego son los mismos datos que nos va a incorporar, pero bueno, si queremos hacer una consulta por lo que sea, pues podemos verlo ahí y es interesante, ¿no? Estos datos nos facilita directamente la EMET y ahí los tenemos, ¿no? Luego el siguiente apartado sería el API REST, que estaría incorporado y que eso los voy a explicar ahora. Los siguientes apartados de esos pues son datos de la red de estaciones, es decir, dónde están las estaciones, qué componentes tiene, información técnica de riego general, que bueno. Luego el plan de monitorización de cultivos, que eso es unos datos muy interesantes, que es una encuesta que se ha hecho durante una serie de años, hasta el año 2018, que es la última que tenemos ahí colgada, en distintas zonas de regadío, que se hace una encuesta de qué cultivos se meten en regadío, qué producciones hay, se hace un cálculo de coste económico y entonces son datos muy interesantes para estadísticas y para hacer trabajos. Para hacer trabajos y alguien si necesita algún tipo de estadística, esto es gratuito, son PDF, se puede descargar y son muy interesantes. Hay unas hojas de Excel donde están todos los datos de los cultivos. Y os digo, es muy interesante y os puede venir es de mucha ayuda para hacer ciertos estudios y valoraciones. Vale. Vamos a cambiar. Seguimos un poco con la presentación. Bueno, pues ya hemos visto la página web. Lo voy a pasar rápidamente. Bueno, el servicio de mensajería. Bueno, como podéis ver cómo empezamos, ¿no? Estas maravillas que no fallaban nunca, no como lo que tenemos ahora. En fin. Un día de estos ya cambié la presentación para que veas que nos hemos modernizado, pero el esquema es este. Es decir, tú te suscribes a Inforiego, le das los datos de localización y de fecha de inicio del cultivo y entonces tú vas a recibir todos los jueves un mensaje automático en el que te va a decir la cantidad de litros que tienes que aportar, ¿no?
Esto es gratuito, simplemente te vas a entrar en el apartado de InfoRiego de recomendaciones, te das, suscribes, nos llega el mensaje, nosotros damos de alta el sistema y automáticamente tal. Otra manera es hacerlo pues de manera manual en algún sitio que fuéramos a hacer alguna charla, pues rellenamos los datos y es lo mismo. Entonces toda esta parte era la parte más analógica o más poco dinámica que hablábamos. Luego que os comentaba, pues bueno, pues ahora estamos en esta fase de nuevas tecnologías de la comunicación, de los móviles, de las tablets, de todos estos sistemas portables que puedes ir a pie de obra, es decir, a pie de riego con ellos y poder trabajar ahí sin tener que necesitar un portátil, o bueno, un portátil también vendría bien. Es decir, ahí prefiero un ordenador de sobremesa o cualquier otro aparato, ¿no? Nosotros lo que nos dimos cuenta es eso, es lo que os comentaba, que llegó un momento en que cada vez veíamos que las consultas de InfoRiego cada vez se tiraba más de dispositivos móviles y cada vez menos de sistemas fijos. Entonces lo que nos dio, lo que nos apuntó a decir la dirección a seguir y que había que dar el paso de abrir otra serie de herramientas actuales que podían ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, pues era la oportunidad de pasar de este sistema que os he mostrado anteriormente, más pasivo, pues a algo más dinámico. Es decir, un sistema con estas otras herramientas, el visor, la FTP, el sistema RES, el APP sobre todo y demás, ¿no? Estas son las herramientas como comentaba anteriormente. Os voy a mostrar ahora mismo pues lo que sería la APP, ¿no? La APP y los sistemas RES. Vuelve. Un segundito. No esto. Bueno, comentaros que, a ver, la app es como todo, está en el Apple Store, la descargáis, no tiene ningún problema, es gratuita, por supuesto, como todo lo que hace InfoRiego, es todo gratuito porque, claro, somos un servicio público, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación móvil, pues es una aplicación sencilla, pues es escalable, es decir, porque es una aplicación que hemos empezado hace poco en ella, entonces de momento lo estamos haciendo por módulos, hemos empezado con la parte más sencilla o más inmediata para nosotros y luego con el tiempo la idea es seguir completándola para que sea algo mucho más complejo de lo que es ahora mismo, ¿no? No tiene ninguna complejidad porque lo que buscamos es que fuera un servicio y un sistema muy fácil para que muy intuitivo para que todo el mundo no se liara, a la mínima que eso fuera muy entendible y lo manejara bien. Hay otras apps por ahí de otros que parece que para manejarlas tiene que ser piloto de Boeing. Ahí, pero bueno, esto aquí no tenía más historia, que dice, bueno, tú llegas, la arrancas, te das de alta con el más y eliges un cultivo. Tú ya tienes tu cultivo, bueno, le llamas de alguna manera por el paraje o un nombre que te recuerde algo, le metes la superficie, el cultivo, el sistema de riego para que meta la eficiencia, la siembra y el inicio de riego, el cultivo y el último riego que has dado. Y con esto vas al mapita, le seleccionas y ya te geolocaliza y entonces ya te le asigna una estación. Como le has metido la siembra, ya te va a asociar un coeficiente de cultivo y entonces el primer día empieza a aumentar y a incrementar, a hacer los cálculos y te los va sumando para la dosis de riego. Y en el último día de riego, pues te lo pide pues para saber cuál es la fecha de inicio en ese riego. Entonces, bueno, le das al tic arriba y ya estaría. Y ya tendríamos dado de alta el nuevo cultivo. Y nos presenta algo así. Es decir, en este caso, pues son esos datos que se han elegido. El último riego fue en el 2000, en ese día del 16, y esta era la recomendación, ¿no? Pues no tiene más. Entonces, para darle un nuevo riego, decir, bueno, pues vale, pues yo ya sé, y ahora, ¿cómo alimento el sistema? Bueno, pues sigue aumentando todos los días el consumo, y cuando tú le metes un nuevo riego, pues ya coges y lo aplicas, ¿no? Bueno, este es el cálculo de la recomendación, el último riego, y nos lo muestra aquí, ¿no? Los metros cúbicos que había que hacer en función de la superficie que tenemos. Para darle un nuevo riego, pues nada más que la gotita. Vamos ahí a la gotita. Nos pide el día que es decir, porque no tiene por qué ser el mismo día en el que estamos, sino podría ser 2 días después, o si lo ponemos posterior, bueno, pues ya tendrías que cumplirlo, le daríamos a aceptar y ya lo tendríamos ahí. Entonces, bueno, pues así de sencillo funciona. Y esto todos los días corre, entonces tú le miras, todos los días lo vas alimentando y puedes hacerlo a nivel de parcela en donde te dé la gana.
Entonces entendíamos que esto era una herramienta muy dinámica, que igual que se puede hacer la consulta en la página web en cualquier momento y con tu móvil también ahí, pues bueno, pues esto es como el sistema que teníamos antes más estático de mensajería, pues bueno, pues algo más inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, pues lo que buscamos es que en un futuro pues es que nos indique el tiempo de riego, porque es decir, aparte de darle los litros, pues que nosotros podemos darle el tipo de riego, que implemente la predicción meteorológica de la EMET para que podamos diseñar nuestro riego en función de los días, información de esa precipitación, que la precipitación que ha caído en la zona en la que estamos para que nosotros hacer nuestros cálculos, que lo reste y demás, por si no nos fiamos de lo que del cálculo que hace, y muestre notificaciones que veamos interesantes pues para desde InfoRiego pues cualquier tipo de historia, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que buscamos es llegar a este que es el calendario en tiempo real, en el que él mismo directamente te está alimentando y te esté diciendo, te haga ese balance hídrico actualizado día a día y nos vaya diciendo, pues oye, vete y que te dé con un aviso de tienes que regar porque estás bajando de, si tú marcas una estrategia de riego del 60% de capacidad de campo, una vez que te llegue ahí, pues te dé una alerta inmediata y te diga, oye, estás llegando a esa capacidad, riega y tienes que regar tanto para volver a ponerle al 80, al 90 o al 100% de la capacidad, ¿no? Luego la otra parte que os comentábamos es, aparte de la app, que todo funciona con el mismo sistema, la app también funciona del sistema este. El sistema son unos servicios API REST, en formato JSON y demás, que no deja de ser un lenguaje de una programación que hace interna nuestra base de datos y lo que te hace es que te suministra esos datos, ¿no? Entonces, mediante esta programación a través de JSON y demás, pues se puede programar una máquina virtual, es decir, una aplicación, otra app, pongamos ejemplo, una aplicación que tengamos en una comunidad de regantes que quiere tirar de nuestros datos, tanto de datos agroclimáticos como de recomendaciones, porque esta es la ventaja que tiene, es decir, no solo te da los datos agroclimáticos, sino las recomendaciones que la puedes incorporar a cualquier aplicación que tengas diseñada y realizar tus cálculos, ¿no? Y entonces tendríamos las peticiones, se harían con este sistema, peticiones HTTP GET y recibe envía datos en el formato JSON. Esto es para programadores, gente que está un poco más metida en el temilla. Y con esto, tanto las apps, nuestra app, como cualquiera diseño API REST, pues funcionaría. Y es muy sencillo también. Y ahí lo único que tendrías que es para darse de alta en el servicio API REST, sí que hay que hacernos una comunicación a nosotros, al Itacil, para que te demos de alta en el sistema, ¿no? Y con eso, pues, una solicitud y es gratuito igual como todo el resto. Entonces, las conclusiones de esto, para nosotros los usuarios particulares tenemos la aplicación móvil, la app, que es descargar y ponerla a funcionar, y para los usuarios colectivos, pues es más recomendable utilizar el servicio de recomendación de riego, este API REST, en el que tú lo programas y tienes continuamente alimentando tu sistema, que sea de una comunidad de regantes, una empresa que se dedique a monitorizar algún tipo de historia, pues lo tiene ahí de inmediato. Bueno, esto en cuanto a la app. Yo os recomiendo es que eso lo busquéis en el Google Play y demás, que está ahí. Solo está hecha para Android, eso sí os digo, Pues de momento, pues nuestros informáticos hasta ahí llegan, ¿no? Ya con el tiempo y una caña nos pasaremos a todos los sistemas ahí mediante programación HTML5 y demás, y podremos llegar también a visor frío, vale. Bueno, vamos bien de tiempo. Bueno, luego también, como os he comentado, que aunque no ha salido y mostrado dentro de las herramientas, pues también estaría en la FTP, que es FTP Itacil, datos agroclimáticos, y ahí tendríais todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tendríamos aquí explicadas 5 de las 6 herramientas. Ahora vamos a por la última, ¿no? La última que hemos hecho, que es, pues eso, aprovechando lo que os comentaba de tecnologías de la comunicación, hemos hecho un visor geográfico, ¿no? Entonces, yo creo que esto también, más que enseñarle aquí, lo vamos a ver en internet, que será un poco más dinámico. Bueno, si pinchamos directamente, si entráis en la página web de InfoRiego, pincháis aquí sobre el logo de InfoRiego y os llevaría al visor, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera parte se informa en el visor
bueno, de todo lo que son de qué son las distintas capas que tiene, cómo funcionan, para que cuando veáis esos datos sepáis un poco interpretar cómo funcionan los mismos y qué es lo que nos está mostrando, ¿no? Bueno, pues una vez que yo os animo a que entréis y lo veáis. Es una herramienta muy interesante para el regadío, para hacer estudios, y yo creo que para vosotros es muy, muy adecuada, ¿no? Bueno, tenemos esta serie de capas aquí a la izquierda, que estaríamos hablando fundamentalmente de las zonas, una cartografía de zonas regales, la estación de medición. Luego nos estaría dando las estimaciones, las recomendaciones, el estado de los cultivos, estimaciones de consumos medios, mapas de suelos, alertas, factores limitantes de riego e infraestructuras hidráulicas en el territorio. Es decir, esto es un visor del riego del regadío en Castilla y León. Esto es una caja de herramientas donde tiene un montón de ellas metidas, ¿no? Lo que pasa es que son herramientas geográficas que la mayoría de ellas las puedes interrogar y te van a dar datos, y que son tan válidas y te van a dar los mismos datos que te puede dar la app y la página web de Inforriego, ¿no? Es lo mismo. Esto también es un primer arranque, ¿no? Es decir, ya sí que llevamos 2-3 años funcionando con ello, pero la idea de esto es que se incrementar. Es decir, nuestra idea es seguir metiendo capas que sean, mientras que no sea un follón y aquello sea ingobernable e inmanejable, seguiremos metiendo capas que veamos que sean interesantes para el regadío en general. Entonces, bueno, la primera parte estaríamos hablando un poco de lo que es la cartografía y las estaciones, donde estarían las estaciones de Inforriego y las zonas regables que tenemos en nuestro territorio. Tarda un poco en responder porque son muchísimos recintos. Es decir, esto, si nosotros nos movemos sobre él, nos va a llevar a nivel de parcelario SIPPAC, que es la ventaja que tiene. Es decir, nosotros ahora mismo pues podemos ver, digamos, las zonas regables, pues estas parcelas están en riego. Entonces, la mayoría de la información que vamos a suministrar pues está a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues entendíamos que era bastante útil que llegar a esos niveles, ¿no? Sí, dime. Sí, puede ser. Es decir, es la cartografía, sí, es la oficial de Confederación, y un poco mejorada con lo que nosotros sabemos que está, con nuestras zonas regables que se han ido incorporando. Es decir, no es exactamente igual. Es muy similar, pero hay zonas modernizadas y demás que dependen de nosotros, por ejemplo, y nosotros hemos metido ya nuestra cartografía actualizada. Entonces, quizá hay algún pequeño desfase si lo comparas con Confederación. Entonces, eso sí que es... Pero vamos, está todo lo que tiene que estar de Confederación y más los datos que nosotros manejamos y sabemos que son fehacientemente ciertos. Es decir, pero vamos, lo fundamental no es la cartografía. Lo que pasa es que, bueno, está ahí de muestra y está bien. Eso por una parte. Bueno, luego, como veis, todo se apaga, se enciende sin problema. Luego también tenéis aquí, os está mostrando el estado de los embalses. Si pinchamos sobre cada uno de ellos, pues por ejemplo en este caso pues nos estaría montando en este de almendra que he pinchado, pues tiene porcentaje 75% agua embalsada, volumen y demás. Esto nos sirve para ver cómo está ese estado de embalses, qué previsión de agua podemos tener para el regadío en esta campaña. Es decir, bueno, pues ya nos está dando pistas. Si nuestra zona regable está dependiendo del embalse de Riaño y Riaño tiene mucha agua, pues posiblemente que este año nuestra campaña de riego sea una campaña normal. Si por el contrario llegamos, como alguna ya nos presentado en febrero o marzo, con un 10% en los embalses, pues a temblar todos, ¿no? Pero bueno, y como esto se actualiza día a día, pues día a día podemos ir viendo la evolución, y entonces el agricultor, el regante, puede hacer su planificación de cultivo. Es decir, no va a ser siempre regar sota, caballo y rey, es decir, siempre poner los mismos cultivos. Si ve que un año viene mal de agua, puede cambiar. Le puede dar tiempo, en función de lo que ve de los envases y demás, y cambiar de un cultivo más exigente en agua en otro que tenga menos exigencias, y salvar un poco la campaña, ¿no? Por eso es una de las cosas que nosotros intentamos. Es decir, intentamos meter todos los factores que fueran posibles para que la agricultura, el regante, pudiera planificarse y le pudiera ser de utilidad. Luego tenemos las recomendaciones. Rápidamente termino. Las recomendaciones de riego es lo mismo que las recomendaciones de Inforriego, solo que está mostrada sobre un mapa, ¿no? Entonces tenemos las recomendaciones de riego, pues podríamos ver cebada de primavera. Ahí las podemos ver, en función de lo que sea. Si pinchamos aquí nos sale la leyenda, pues en función de los metros cuadrados por hectárea que va a consumir.
de los distintos cultivos que tenemos. Y otra cosa bastante interesante que creo que es para lo que estaba comentando de planificación de cultivos es una cosa es la recomendación y otra es la estimación. Nosotros hemos hecho una especie de bola de cristal. Es decir, la recomendación es lo que de día hoy hacia atrás, 7 días, tenemos que regar porque ya lo sabemos, porque tenemos las estaciones de inforriego, y luego por otro lado tenemos 7 días vistas en función de los datos que tiene previsto la AEMET, poder hacer ese cálculo. ¿Esto qué nos da? Pues nos da una tendencia, una estimación de por dónde puede venir las siguientes semanas, y entonces cuando nosotros diseñamos ese riego sabemos lo que tenemos que regar y sabemos lo que nos viene por delante más o menos, y podemos planificar el riego. Pues si nos tenemos que la semana que viene sabemos que va a regar, que viene una ola de calor y que va a haber una gran demanda de eso, pues podemos incrementar los distintos riegos y vamos adelantándonos a esa ola. O al revés, si vemos que por ejemplo bajan las temperaturas, humedad y aumenta la humedad o vienen precipitaciones, pues podemos reducir ese riego esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Nos muestra también la precipitación prevista en función de la EMET. Bueno, pues si pinchamos y demás, y luego en las recomendaciones, esto se me ha olvidado, si pinchamos, como teníamos la cebada en cualquier punto, nos va a mostrar todas las recomendaciones de todos los cultivos a nivel de polígonos SIPAC. Entonces ahí veríamos, bueno, se ha salido Valladolid, Castromonte, este municipio, el polígono 2 del SIPAC, y en este caso, bueno, pues como solo la cebada de invierno y primavera se supone que está ahí, bueno, sembrado, también estaría el trigo y demás, nos estaría dando toda la recomendación de todos los cultivos que tiene el visor implementados a nivel del polígono 2 de Castromonte, ¿no? Rápidamente, bueno, estimación de consumos medios son datos estadísticos que os pueden servir para vuestros estudios. Luego tenemos aquí el índice de vegetación por satélite del Sentinel-2, que bueno, es que es un raster muy pesado y tardará un poco en cargar. Pues sí que tarda en cargar, sí. Y bueno, vamos a ver si carga este, por lo menos. No, es que es... Bueno, la historia se hace un cálculo, bueno, está calculando. Es que es un raster muy pesado, está hecho a 10 metros, está sacado del Sentinel, y lo que nos hace, nos está dando un coeficiente de cultivo en función del Sentinel-2 cada 5 días, si tenemos suerte y no hay nubes, en el que podremos pues tener otro coeficiente de cultivo, aparte del que va a dar inforriego, alternativo, si os creéis que lo calculado por el Sentinel pues os puede servir, ¿no? Bueno, esto entradlo y lo podéis ver. Y luego otro tema que sería muy importante es pues el tema de alertas. Nos estaría dando las heladas. Joder, pues sí que va estoy. Las heladas, la surada de cereales, las tormentas previsibles y sobre todo importante, bueno, pues ver si que se refresca, tarda un poco. Y más que las alertas, también factores limitantes del riego que son importantes es la influencia del viento a la hora de regar, que también es otra herramienta más para poder calcular cuál es el momento importante e interesante para todo eso. Si lo pinchamos y nos va a dar información en esa zona, pues el inicio, el final del periodo de eso y la velocidad media del viento para que podamos diseñar nuestros riegos, ¿no? El efecto de la evaporación del riego diurno, 3/4 de lo mismo. Lo mismo nos muestra la información. Y luego, bueno, esta es información de las confederaciones de las unidades de escasez de agua en caso de que esté. También tenéis un mapa de suelos que está también en Itacil y podíais consultarlos, pues yo qué sé, la textura simplificada, pues podíais verlo. Bueno, si se superponen se ven, y tienen tienen una serie de herramientas tipo SIG en el que podéis partir la pantalla, hacer comparaciones. Yo lo que los incito es a que entréis, lo veáis y brujoléis con ello, que yo creo que es bastante interesante. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Pues os agradecemos mucho que hayáis venido a compartir, que hubiera dado para más tiempo, pero tenemos el tiempo un poquito limitado porque es el tiempo de una clase que nos juntamos semanalmente
con alguien que viene a contarnos cosas, se llama Aula INEA. De todas maneras, pues muchas gracias. Estos han nacido en la época de la tecnología, son capaces por sí mismos de investigar todas estas cosas. Este visor no está en app, ¿no? No. Solo está en la web. Eso es. En app solo está lo que hemos visto. Sí. Eso es. Pero bueno, a través del móvil internet Sí. puedes entrar directamente también en el visor. O sea, entráis con el móvil, entráis a la página web de Inforriego y como habéis visto, la pestaña pinchando aquí Sí, está directamente ahí. nos va a mostrar el visor. Muy bien, pues tomad de descanso el tiempo de siempre. Si es 20 minutos o media hora, pues muchas gracias.